un recorderis de lo que habíamos hecho y trabajamos específicamente en cómo la mente humana trabaja, cómo la mente humana construye cada uno de esos pensamientos. Hablamos de diferentes terminologías que durante todo este proceso lo voy a seguir hablando, que se van a aprender toda la terminología del doctor Augusto Curi. Y que todo esto que hemos ido realizando en cómo filtrar nuestras emociones y la construcción de nuestros pensamientos está basado en la teoría multifocal, una teoría desarrollada por el doctor Augusto Curi en estudios por más de 20 años de su historia. Y toda esta historia nació de la intención de analizar la mente de Cristo, que aquí es la parte sumamente interesante de todo este proceso, de esta teoría multifocal y lo que hoy y durante estas semanas, durante estos meses les voy a ir compartiendo, cómo la vida del maestro de las emociones, Jesús de Nazaret, eh, aplicaba esta teoría multifocal, estas herramientas que les he ido brindando en los primeros dos webinars y que van a ir adquiriendo también en los próximos. El maestro de la sensibilidad, el maestro de la empatía, cómo se relacionaba con los demás, dejándonos como una huella, dejándonos como una marca en la historia para nosotros copiar esos modelos a ese personaje que ha sido el ícono, el líder más grande que la historia nos ha regalado. La empatía es una de las herramientas, una de las dinámicas más importantes en las relaciones interpersonales. Y hoy, a través de este módulo número 3, voy a compartirles qué es la empatía. A veces tenemos ciertas confusiones, creemos que una cosa es empatía cuando no lo es, o hacemos cosas muy empáticas que ni siquiera nos damos cuenta que hemos desarrollado esa capacidad de conexión con los demás. En este webinar les voy a brindar ciertos conocimientos sobre esto, cómo la aplicación de la teoría multifocal nos ayuda en el desarrollo de esa parte empática que todos nosotros debemos de desarrollar para tener buenas relaciones y desarrollar excelentes relaciones interpersonales. Y por último, en este programa, como siempre, voy a culminar haciendo un recuento de cómo el maestro de la empatía aplicaba todos estos conocimientos, todos estos aprendizajes, dejándonos, como dije ahorita, una huella en el camino, una huella de cómo lo deberíamos nosotros realmente comportarnos. Como les hablé en los webinarios, en los webinars anteriores, todo esto está basado en la teoría multifocal del doctor Augusto Curi, psiquiatra muy conocido, está entre los 10 lectores más vistos en el planeta Tierra. Habla sobre esta teoría y cómo esta se aplica a través de la inteligencia de Cristo. Analizaremos, y seré redundante en este tema, porque lo que él ha querido, el doctor Curi ha querido mostrarnos a través de la inteligencia emocional de Cristo, es mostrarnos esa parte de su análisis psicológico, psiquiátrico y sociológico de los comportamientos que el maestro de la empatía tenía. Sabemos que a Jesús se ha estudiado de diferentes maneras, principalmente en el ámbito espiritual, en el ámbito teológico, pero aquí nos estamos saliendo un poco y nos estamos yendo a los comportamientos emocionales, los comportamientos mentales, cómo él se regía y cómo se manifestaba. Cuando vemos esta imagen, vemos a un niño consolando a otro. Y yo podría decir, todos los que hemos tenido la oportunidad en nuestra infancia, en nuestra niñez, de haber ido a un parque, estar en un parque, y vemos que en esos parques se reúnen muchos niños. Y es interesante que en la historia que quiero contarles, en esta experiencia de los niños jugando,
ellos tienden a relacionarse con otros sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de condición. Simplemente hay algo que los une, la diversión y querer disfrutar el momento. Y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que cuando un niño en esa temprana edad llora, no sé por qué sucede que otros niños empiezan a llorar. Es como un efecto dominó que se le llama las neuronas espejos. Un niño empieza a llorar y se empiezan a llorar otros niños sin saber por qué el que inició el llanto partió por esto. Así que empieza a llorar y todos empiezan a llorar y se logra como una, un llanto colectivo, diría, ¿no? Y en realidad esto no es empatía. Esto es que copiamos los modelos de otras personas, incluso a veces sin darnos cuenta por qué lo estamos haciendo. Pero en realidad, empatía sería de que este niño que empieza a llorar, otro compañero lo ve y va, se acerca a su madre y jala a la mamá para que venga a consolar a ese niño que está llorando. Eso sí sería empatía. Es saber poder sentir esa emoción, ese dolor o ese sentimiento que incluso a veces ni siquiera somos capaces nosotros de darle una solución, pero sentimos parte de la situación. En realidad, esto es un rasgo, diría que de mucha importancia en el desarrollo de la inteligencia emocional. Gardner hace una referencia muy notable en ella a la hora de explicar la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y este concepto de empatía viene del griego empapates, que significa sentir dentro. Hace referencia a la capacidad humana de sentir, compartir o percibir las experiencias subjetivas de otra persona. La empatía es una capacidad cognitiva del ser humano y a mayor nivel podemos gozar de relaciones afectivas con mayor fuerza. En realidad, si nosotros volvemos a ese mismo parque en los siguientes 30 años, después, ¿cómo sería nuestro actuar? Pongámonos a pensar, ¿cómo sería nuestro actuar en ese momento si volvemos nuevamente a estar en ese parque? Nuestros comportamientos estarían sometidos a nuestras creencias, a todos los registros realizados en nuestra vida, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado. Y es muy posible que ver una escena en una situación que podríamos llamar de pronto incómoda, nos quedaríamos paralizados por nuestros intereses, nuestra imagen que se vería expuesta, lo que podrían pensar de mí, o simplemente no genero un valor de lo que considero importante para mi vida. La empatía brinda la habilidad de entender los sentimientos y las necesidades y los problemas de los demás. Es poder ponerse en la posición del otro y responder a las reacciones emocionales que otras personas hacen. Y a medida que el grado de empatía se logra en nuestra vida, esto de alguna manera viene y está ligado a la educación que hemos recibido en las primeras etapas de nuestra vida. Para mí, y contaré un poquito más adelante sobre esto, para mí la empatía fue una de las experiencias más interesantes de mi vida. Yo fui un chico, un niño con eh, muchas necesidades por mi condición de mi capacidad
para poder desarrollar mi intelectualidad y eso conllevó a que estuvieran más pendientes de mí. Yo no podría decir en lo absoluto, a pesar que crecí durante muchos años de mi vida, los primeros 5 o 6 años de mi vida, tuve mucho contacto y viví mucho tiempo con mi abuela, más que con mi madre. No puedo decir que mi madre no estaba pendiente o que no estuvieran pendientes todos de mí. Yo pienso que de alguna manera esa relación de vivir con mi abuela y con mi abuelo tenía como una doble porción, diría, una doble porción de amor que me fueron desarrollando, me fueron brindando durante todo ese proceso en mis dificultades y mis carencias. Y en realidad los que carecen, muy seguramente fueron los que carecen de empatía, fueron niños o en su niñez personas que padecieron miserias afectivas. Pero lo que vemos con mayor desarrollo de esa empatía, gozaron desde chicos de esa protección a nivel afectivo y emocional, como se los comentaba a mi persona. Yo tengo que ser realista, que estaba muy pendiente de mí, de mis necesidades. Era un niño muy inquieto, muy intranquilo, muy cuestionador, pero también tengo que decir que era un niño muy amado, un niño muy querido y muy esperado también, un niño esperado. Y la empatía es producto de un aprendizaje a la hora que los niños reaccionan, observan e interpretan cómo otras personas reaccionan ante los sufrimientos, de la vida. Por eso que un niño en esas tempranas edades, al no tener juicios, es más natural para él poder ser empático que si pasan 30 años y volvemos al mismo escenario, nos quedamos paralizados viendo los escenarios que muchas veces no entendemos los comportamientos de los demás y es porque sencillamente no somos capaces de conocernos nosotros mismos. Por eso ser capaz de prestarse atención a uno mismo es un requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás. Tenemos que entender cómo somos, cómo realmente somos. El sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con los otros, nos dice Erich Frommman. Y en la realidad, esta habilidad no se desarrolla de buena manera si primero no alcanzamos tener conciencia clara de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. La empatía es una destreza básica e importante de la comunicación interpersonal. Poder entender el mensaje básica e importante en la comunicación interpersonal. Poder entender los pensamientos, poder entender los sentimientos que el otro nos transmite, aún en un lenguaje no verbal. La empatía es clave, mis queridos compañeros, clave para formar la inteligencia emocional. Es poder percibir de manera consciente lo que otros sienten, aunque no lo expresen verbalmente, como les dije. Este mensaje se transmite por todo el cuerpo. Todo lo que nos rodea está mandando un mensaje que tenemos que ser buenos observadores, que tenemos que conectarnos con la necesidad del otro. En mi mejor ejemplo, yo podría decir mi suegra. Ella es una mujer que ahorita tengo la oportunidad de que ella está viviendo con nosotros porque estaba sola y este tiempo de pandemia decidimos que viniera a vivir con nosotros y ha sido un periodo maravilloso con ella para conocerla incluso más. Pero una de las cosas que me llama la atención con ella es que ella habla como diría, habla subliminalmente. Te dice algo, pero en el fondo te quiere decir otra cosa. Así que, sin darme cuenta, también me ha servido para practicar esa conexión empática, para poder practicar el entender cuáles son sus necesidades, indagarle en el pedido que me está haciendo, porque en algunos momentos puedo interpretar cualquier otra cosa.
Así que el estar con ella ha sido algo maravilloso en este tiempo. Ha sido como volver a reconectarme o conectarme a pesar de mi soledad, a pesar de que todos hemos estado confinados durante tanto tiempo en esas relaciones interpersonales. Ha sido una experiencia muy maravillosa en este momento de mi vida. Por eso tenemos que prestarle atención a nuestros comportamientos primero, tener esa conciencia para poder entender a los demás. Y en este proceso de la construcción de los pensamientos y de las actitudes que la teoría multifocal, la inteligencia multifocal nos brinda, nos habla que todos los estímulos externos, todo lo que nosotros sentimos a través de esos sentidos humanos, esos sentidos sensoriales, que se convierten como si fueran eh, eh, máquinas específicas para captar a través de esos sentidos y poder fotografiar dentro de nuestro registro automático de la memoria que les he compartido en los otros webinars, que tenemos que cuidar nuestra calidad de registro, porque esos sentidos van a grabar dentro de nuestra mente en ventanas que se alojarán, las ventanas light, las ventanas killer, y esas ventanas neutras que les he conversado en los webinars anteriores. Por eso que esos estímulos externos construyen nuestros pensamientos. Esa construcción de esos pensamientos se convierten en ventanas que al final se van a transformar en plataformas. Nos habla la inteligencia multifocal del doctor Curi. Plataformas que quiere decir que una creencia o una ventana que ha sido una experiencia, ya sea traumática o placentera, se va a ir construyendo alrededor de ella mayor cantidad de ventanas que van a estimular. Y el que se va a encargar de desarrollar ese trabajo de construcción se llama el autoflujo. El autoflujo o el yo. El yo que hemos hablado, ese yo consciente de nuestros pensamientos. En la teoría multifocal del doctor Augusto Curi, lo que nos habla es que tenemos diferentes maneras de accesar a los pensamientos, de una manera voluntaria a través del yo consciente, pero también a través del autoflujo que va a recrear pensamientos, fantasías, imaginaciones. Por eso es que a veces sufrimos por anticipado de acontecimientos que nunca han sucedido, porque en nuestra mente vamos recreando historias no vividas, pero historias que están reflejadas o que están alimentadas por aquella ventana. Estas al final se van a convertir en nuestras actitudes, nuestros comportamientos, en nuestra manera de mostrarnos al mundo y generar lo que se llama nuestra identidad pública, la que los demás conocen. Por eso, a lo largo de nuestra historia, muchas ventanas se van a formar a medida que vamos creciendo, desde que somos niños, y vamos construyendo en el paso de los años, vamos construyendo una gran cantidad de ventanas, componiendo nuestras memorias, toda esa memoria, construyendo esos patrones, nuestros comportamientos. Y por eso a veces decimos que las personas, escuchamos que las personas mayores no son capaces de cambiar. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque en ese caso no está liderando el yo, está liderando el autoflujo que es alimentado sobre las creencias, sobre esas ventanas que tenemos. Entonces, nuestros comportamientos y nuestra memoria, nuestra historia está conformada en todos esos archivos que están a lo largo de nuestra historia. Y para poder nosotros ser autor de nuestra propia historia, tenemos que aprender a reeditar esa memoria. Reeditar quiere decir caerle sobre las experiencias que jamás van a poder ser borradas, porque son experiencias vividas, que el registro automático de la memoria lo ha hecho, y que el maestro de la sensibilidad, el maestro de las emociones, el maestro de la empatía, nuestro maestro Jesús de Nazaret, era muy cuidadoso en los registros automáticos de la memoria, de las experiencias que él le brindaba a las personas con las que él se relacionaba. Por eso para él era muy importante la empatía, ponerse en la postura,
ponerse en la posición del otro era sumamente importante porque le permitía poder hacer pensar a esas personas que se acercaban a él con preguntas, haciéndole repreguntas sobre lo que ellos pensaban, para poder reeditar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ser conscientes que la memoria nunca podrá ser borrada, pero sí podrá ser reeditada. Y para ello tenemos que aprender a aplicar el DCD que le hablé en el webinario anterior, en el webinar anterior. Dudar, criticar y determinar. Pero tenemos que ser conscientes que esta herramienta que el doctor Curi nos regala es una herramienta que solamente va a funcionar en los momentos de tensión. Es el momento donde la tensión viene y que nosotros tenemos que poner la coraza para poder filtrar eso que va a ser grabado dentro de nuestra memoria. Y de esa manera poder dudar, criticar y determinar lo que nosotros queremos grabar como un concepto o como una creencia en nuestra vida. Según la teoría multifocal, hay tres áreas como se forma o se conforma, es formada la memoria. Número uno es la memoria genética. Y esta surge desde el momento fetal, desde el momento de la aurora, desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre, vamos a ir grabando de esa manera genéticamente herencias que vienen de nuestros padres, pero también los estímulos externos que estamos teniendo, como la música, los padres, cómo nos hablan, pero también podemos grabar los gritos, los temores, las experiencias externas que se vayan teniendo, también pueden ser grabadas dentro de esa memoria como un punto de partida. Pero estos comportamientos podríamos decir que son los básicos y que son instintivos, como el hambre, la sed, la necesidad de inclusión, el miedo, que son emociones básicas que están, pero que desde el nacimiento, que nadie nos enseña, lloramos porque tenemos hambre, estamos dando un lenguaje, estamos dando una información al otro. Tenemos lo que es la memoria existencial. La memoria existencial son todas las informaciones archivadas a lo largo de nuestra historia del ser humano. Es como un gran archivador que está grabado toda la historia desde nuestro principio hasta la vida que hemos vivido el día de hoy, con cada uno de los detalles, cada uno de los detalles. Claro que cuando queremos accesar a esos recuerdos, vamos a tener recuerdos difusos. No van a ser exactamente textuales, van a estar confundidos o van a estar empañados. Y por eso tenemos que siempre dudar de esas emociones que podemos generar a través de algún estímulo externo que nos hace sentir algo de algún recuerdo. Tenemos que aplicar el DCD en ese momento. Y tenemos lo que se llama la memoria de uso continuo. La memoria de uso continuo es la fuente de materia prima para leer, escribir, hablar. Permite realizar las actividades intelectuales y emocionales diarias y continuas. Yo podría darle ejemplo, es como el gran archivador, pero dentro de ese archivador sacamos los papeles corrientes que necesitamos accesar inmediatamente, como un número de teléfono, un nombre, una dirección o cualquier otra cosa que sea para nosotros importante. Yo diría que es como los papeles que tenemos en el escritorio. Esos papeles que si necesitamos buscar algo de una manera inmediata, ahí vamos a accesar, ahí vamos a encontrar. Estas son las tres maneras que en la teoría de la inteligencia multifocal la memoria se forma. Y cada una de ellas son activadas, como les he dicho, a través de los estímulos externos, a través de lo que llamamos el gatillo de la memoria. El gatillo de la memoria es como ese disparador. Son los estímulos externos que me abren inmediatamente e inconscientemente millares de ventanas, dando un significado a los estímulos. Ese gatillo es algo involuntario, es algo que está, pero que activa inmediatamente el autoflujo para que recreen las fantasías y también le da permiso al yo para que pueda determinar y producir las ideas corrientes o la idea que nosotros deseamos. El gatillo de la memoria
prepara el escenario para que el autoflujo y el yo comiencen a escenificar. Por eso es de suma importancia liderar en las gestiones emocionales. Es de suma importancia poder filtrar nuestras emociones y tener la construcción de los pensamientos adecuados, porque el gatillo de la memoria nos va a activar esa acción del autoflujo, y el yo tiene que liderar, el yo tiene que ser consciente, porque si no, jamás vamos a poder ser autores de nuestra propia historia. Las circunstancias, lo que vivimos y lo que experimentamos será lo que construirá nuestra vida. Y yo soy consciente y estoy seguro que si hoy tú estás aquí en este webinar es porque tú estás interesado en liderar tu vida. Hablamos mucho del líder, hablamos mucho de los liderazgos dentro de las organizaciones, dentro de nuestra familia, y esa palabra es tan trillada, pero no somos, jamás seremos líderes si no somos capaces primero de liderarnos a nosotros mismos. Nuestros pensamientos pueden dominar nuestras ideas dependiendo de la cantidad de plataformas que son construidas a lo largo de nuestra vida en cada una de esas ventanas. Por eso, dude de la emoción que le genera cierta circunstancia. Dude inmediatamente, critique el sentimiento que la aborda. Ese sentimiento debe criticarlo y determine salir de ese estado, cambiar el horizonte, cambiar el rumbo, determine hacia dónde quiere lograr, cuál es el objetivo que quiere usted lograr. Esta aplicación es usada en los focos de tensión, como se los he explicado y se los he repetido en varias ocasiones. En los momentos que sentimos en nuestro cuerpo, que sacamos esa bandera, que sentimos que algo va a suceder, ahí es donde debemos de trabajar el 3 con 1 que les hablé en la primer webinar, 30 segundos de esperar y 1 de reaccionar, para darnos tiempo a poder aplicar el dudar, criticar y determinar. Soy consciente que esto no es fácil, pero de la misma manera como hemos aprendido tantas cosas en nuestra vida, de la misma manera como nos hemos disciplinado para lavarnos los dientes, para bañarnos, para tener ciertas actitudes consistentes en nuestra vida, es necesario que también trabajemos en esto, trabajemos de una manera consciente, y al trabajar de una manera consciente, el yo está liderando. Les hablé que el DCD se aplica en los momentos de tensión, y hay una segunda herramienta que les voy a compartir en el webinar siguiente, en el próximo, y me voy a adelantar un poquito para darle como un abreboca, que tiene que ver con la mesa redonda del yo, que es cuando se aplica en los momentos de tranquilidad, en los momentos donde estamos plácidos, donde estamos conscientes, donde estamos tranquilos y que no tenemos las tensiones de nuestro alrededor. Aquí hay 2 herramientas, pero bueno, en el próximo webinar voy a trabajar sobre esto y se los voy a compartir específicamente, y hablaré un poquito más de esto. Empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad humana de sentir. Y yo lo asemejaría como un baile, es como una magia, algo que ocurre, una atmósfera que nos permite penetrar en ese campo emocional del otro. Es como cuando estamos 2 personas y podemos entrar en la profundidad del ser a través de las ventanas del alma, que son los ojos. Y mejor ejemplo que quiero poner es el baile. ¿Cuántas veces usted ha bailado con una persona que no sabe bailar y usted le encanta bailar? Usted le gusta bailar, usted le gusta moverse, y resulta que baila con la persona que se la pasa pisándole los pies. ¿Cómo se siente cuando esas cosas suceden? ¿Cómo se siente cuando usted está en lo mejor del baile y lo único que recibe son un par de pisotones? Por supuesto, se rompe la comunicación, el fluir, ese ámbito, esa magia que sucede en el baile. Y podría yo decir que la empatía es exactamente lo mismo. Es eso que nos permite penetrar, es esa competencia emocional
es el desarrollo de la autoconciencia y el autocontrol, de poder conectarnos. Y yo diría que sin esta competencia es casi imposible sintonizar el estado de ánimo de las otras personas. Y esto es sumamente importante, porque en cuántas veces hemos pasado al frente de una persona y le hemos dicho algo que incluso es imprudente. La persona nos está manifestando emocionalmente, corporalmente, nos está gritando, necesito, tengo este problema, y nosotros estamos aéreos, no estamos conscientes, no estamos conectados con la necesidad del otro y no percibimos lo que estamos sucediendo. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones que tú dices, wow, metí la pata, wow, dije cosas que no tenía que decir? Como por ejemplo llegar a un lugar y ver no sé, una mujer un poquito rellenita, y entonces decirle, ay, que cuántos meses tiene de embarazo, y resulta que la persona le dice, no, yo no estoy embarazada. Es como no tener esa esa sincronización de poder entender el lenguaje. Y por eso es tan importante la capacidad de sentir lo que las emociones nos están brindando. Por eso las expresiones no verbales cumplen tres funciones sumamente importantes. Número uno, facilitan la comunicación en los estados de ánimo. Somos conscientes que nos levantaremos todos los días, no tendremos los mismos estados de ánimo. Por eso tengo que sincronizar en esa comunicación y entender el estado de ánimo del otro. Regular la manera como otros reaccionan ante nosotros, como un segundo punto. Tenemos que regular, porque si yo digo algo, la persona inmediatamente tenemos que ser observadores. Si es algo que no le ha calado, si no ha tenido ese baile, es como un pisotón que le hemos dado, le vamos a ver un movimiento corporal, visual, emocional, de incomodidad. Entonces tenemos que estar pendientes de estas expresiones no verbales. Y número tres, facilita las interacciones sociales. Si queremos tener una buena conexión, tenemos que aprender, número uno, a escuchar. Y escuchar significa escuchar lo que las palabras no nos dicen, lo que el otro nos quiere transmitir a través del lenguaje no verbal. Tenemos que aprender a escuchar más allá de la palabra, más allá del sonido, sino de las emociones. Número dos, los comportamientos. Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber también leer los comportamientos que se están suscitando. Es como el baile, el movimiento va teniendo un ritmo que nos tenemos que ir acoplando. Cuando hay uno que quiere liderar, ¿qué sucede? Tenemos como que no nos encontramos en el ritmo. Número tres, tenemos que entender las respuestas que nos brinda la otra persona. Nosotros nos acercamos, escuchamos los comportamientos, pero también tenemos que ver eso que es la respuesta que nos está dando en ese lenguaje no verbal. Y número cuatro, diría que es ponte en su lugar. Ponte en su lugar significa, en otros términos coloquiales, ser capaces de ponernos en los zapatos del otro. Y ser capaces de ponerse en los zapatos del otro es poder percibir y poder vivir lo que esa persona está viviendo. Y por eso vuelvo inicialmente a lo que los niños nos enseñan en esos primeros pasos de la vida, donde se está construyendo la personalidad conductual. Esos primeros pasos, esos niños son tan ingenuos, son tan limpios de mente, de corazón, que quieren hacerte sentir bien como ellos también se sienten. Pero que a lo largo de nuestra vida lo vamos perdiendo porque no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. Voy a poner este video que nos va a ayudar a profundizar también un poquito en este tema
de lo que yo les quiero decir sobre ponerse en los zapatos del otro. Dice la canción que caminando se aprende la vida. Y se aprende de distintas formas según el zapato que lleves puesto. Estos son mis zapatos. Con ellos aprendí que la vida era comodidad y bienestar, la suavidad de un buen cuero y la firmeza de una suela impenetrable. Aprendí a caminar la vida por los caminos más seguros, a desfilar por las alfombras más finas, a bailar por las pistas más brillantes. Aprendí a relacionarme solo con gente que calzara zapatos como los míos. Nunca mis pies sufrieron frío, ni calor, ni dureza, ni clavo en el asfalto. Pero un día la misma vida que me había dado todo me lo quitó todo, incluyendo mis zapatos. De pronto me vi descalzo y desprotegido y mis pies se llenaron de durezas por las dificultades del camino. Sentí frío y me lastimé con los clavos del asfalto. Pensaba que estaba perdido, pero fue entonces cuando más aprendí. Por fin fui capaz de imaginar cómo sería caminar en las chancletas del vendedor ambulante, o en las botas del pescador, o en los tacones altos de la secretaria ejecutiva. Por fin sabía lo que era empatía y también sabía que descalzo es como mejor se sienten los pies en la arena. La vida caprichosa me ha devuelto todo lo que tenía y me sigue dando más y más. Volví a tener aquellos zapatos finos, pero ya no los uso como antes. Cada día intento ponerme un par de zapatos diferente, los de otra persona. En realidad, la vida nos puede llevar a diferentes situaciones o dificultades y nos podríamos ver como este zapato golpeado por los acontecimientos que hemos vivido en nuestra historia, golpeado, desgastado, maltratado. Y podríamos decir también que en muchos momentos nos veríamos como mendigos emocionales, como esa persona que vive en la calle, que no sabemos cuál ha sido su trayectoria, qué ha vivido, qué ha pasado y qué ha experimentado. Solamente vemos su condición y su realidad. Y es como es como aquel zapato que incluso dejó de ser usado porque ya no lo veíamos como algo apreciable, como algo importante, porque no fuimos capaces de ponernos en la posición del otro, ponernos en ese lugar, en esos zapatos de la otra persona. Cuando yo era niño, yo tenía un deseo muy grande de ser incluido, un deseo de inclusión. Para mí el colegio era un lugar no grato, era un lugar donde permanecer allí significaba recalcar o resaltar las dificultades de lectura, las dificultades que experimentaba en mi niñez y que no habían sido incluso detectadas en su momento porque no habían las condiciones o no había la educación en su momento para poder determinar cuál era la causa que yo experimentaba. Lo único que sí sé es que muchas de esas situaciones a esa temprana edad fue trayéndome como consecuencia muchos sentimientos de inferioridad hacia los demás. Por supuesto, porque cuando otros respondían, cuando otros hacían, yo no podía o yo. Así que más de luchar contra la educación y educarme, trataba de trabajar en los ámbitos emocionales o en los ámbitos, en otros ámbitos de mi vida donde sentía que tenía algo que ofrecer. Y en realidad, para mí, mi padre jugó un papel muy importante en mi vida porque yo escuchaba muchos comentarios de los maestros, de los profesores, recalcándome y resaltando esa situación que vivía, pero él me decía que las personas importantes eran las personas que eran capaces de hacer cosas, de lograr cosas, de hacer negocios. Así que a los 13 años empecé mi primer negocio, tocaba las puertas casa por casa, vendía bolsas de vegetales. Y recuerdo los esfuerzos tan grandes que hacía porque yo me puedo catalogar hasta el día de hoy como un hombre muy introvertido, a pesar de que pareciera que no lo fuera, porque tengo 17 años dedicado a trabajar con las personas, pero
mi preferencia siempre, soy muy callado, es como si tuviera dos personalidades, pero no es así, sino que soy una persona bastante introvertida. Así que esa manifestación de tocar una puerta tenía que salirme de ese escenario y tenía que liderar en un momento dado. Y para mí una manera de medición en mi vida era que me compraban los productos, me compraban mis bolsas vegetales. Y en realidad no sé qué era lo que hacía que me compraran, si era que los productos eran muy buenos o que realmente yo conectaba en ese momento con ellos. Conectaba y veía en ese niño, ese chico de 13 años, deseoso de alcanzar sueños, de hablar, de expresarse, pero sin darme cuenta, a lo largo de mi vida, desde los 13 años hasta prácticamente toda mi historia, han pasado muchos años, han pasado 30 años, más de 30, 35 años, y me ha ido entrenando, me he ido educando en esa capacidad de conexión, de entender. Y por eso yo puedo decir que cada una de las cosas que nosotros vivimos en la vida, tenemos que tomarlas como una materia prima para poder construir la vida que realmente nosotros deseamos. Yo no puedo decir que a esos 13 años yo tenía claro el norte, sabía lo que quería y yo lo sabía que lo que deseaba en mi vida era poder lograr que la gente me comprara mis productos, pero a través de eso estaba entrenándome en poder brindarle confianza, seguridad en las cosas que yo ofrecía. Y esto definitivamente ha sido algo muy interesante en mi vida, porque ese niño de 13 años, que era un vendedor de vegetales, se terminó convirtiendo en un vendedor de sueños, en un hombre que su trabajo es lidiar con las emociones, con la conexión y poder brindarle a los demás esa historia que todos podemos vivir y que podemos ser y que podemos lograr en nuestra vida. Por eso diría que cuando nosotros vemos a una persona, juzgar la vida de otro es muy fácil, pero vivirla sería convertirla en un gran reto. Por eso tenemos que aprender a ponernos en esa posición, ponernos en los zapatos de los otros para poder entender en la profundidad del ser, poder entender lo que la otra persona nos quiere decir, lo que nos quiere revelar. Y para ello, definitivamente el maestro de maestros para mí es Jesús, el maestro de la empatía. Y hay 5 cosas muy importantes que quiero hoy compartirles. Número 1, hay que saber escuchar, y escuchar son más que palabras. Tenemos que practicar. Saber escuchar son más que palabras. Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro, es percibir su dolor y necesidad social. Es salirnos de nuestra historia, de nuestro cuento y entrar en la historia y en el cuento del otro, entender qué hay dentro de su ser. Es penetrar en ese corazón por medio de su mirada, como les dije, que es la ventana del alma. Esa mirada profunda que nos revela, nos revela el estado emocional que una persona está. Es interpretar lo que las palabras no dicen y lo que las imágenes no revelan. Es ir más allá. Y número 5 es siempre tener presencia. Y tener presencia es siempre estar anuente a escuchar la necesidad del otro y no desconectarnos por nuestros intereses. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos con personas que nos acercamos y le estamos hablando y están conectados en el celular o están escribiendo algo o están hablando por teléfono? ¿Cómo te hace sentir cuando una persona corporalmente hace todas esas manifestaciones como si lo que tú le estás diciendo no es importante? Por eso tenemos que cuidar ambas vías. Tener presencia es darnos al otro sin esperar nada a cambio. Y para concluir este webinar, siempre llevando la teoría multifocal del doctor Augusto Curi, es llevarlo al maestro de la empatía,
Jesús de Nazaret. Y yo quiero que ustedes se acuerden que estamos analizando a través de este programa los comportamientos del hombre, del hombre Jesús, bajo los ángulos psicológicos, sociológicos, pedagógicos, y no bajo los ángulos teológicos o religiosos. No es la intención mía llevarlo a ese ámbito. Jesús nació en un pesebre, no frecuentó una facultad, era carpintero de profesión, no se distanció a más de 300 kilómetros del lugar donde nació. No tenía un equipo de marketing, no poseía ejércitos, no controlaba a las personas, sin embargo se hizo reconocer como el mayor líder de la historia. Él invitó personalmente a un pequeño grupo de jóvenes que lo siguiera muy de cerca. Su elección fue muy extraña, pues las características de la personalidad de cada uno de ellos, lo que poseían, yo diría que no era ni recomendable. Eran tensos, iracundos, impulsivos, inseguros, exclusivistas, egoístas, individualistas. Yo diría que probablemente ni tú ni yo los hubiéramos ni contratado, ni pasarían ninguna prueba psicológica para trabajar en una empresa, y menos para dirigir personas, eso mucho menos. A no ser Judas, que aparentemente, según la historia, era el más moderado, el más culto, era de la tribu de los celotes, que eran personas estudiadas y con mayor vocación social, pero que al final fue el que más lo frustró. Yo diría que como líder, él supo trabajar en equipo, supo exponer sin importar los pensamientos de cada uno de ellos, supo motivarlos a ellos como personas y explorar en la creatividad, en esa profundidad de su alma. Supo entrar en cada uno de ellos. Para el maestro de maestros, el destino no era inevitable, sino una cuestión de elección. Él sabía que él tenía que vivir lo que tenía que vivir, pero él supo elegir que eso era lo que él quería. Él sabía que había dos maneras de calentarse en los inviernos existenciales: usando madera seca o semilla. Él no estaba preocupado por los resultados inmediatos. Si nos podemos ver, él no estaba preocupado por ver que cada uno de esos seguidores tuvieran reacciones inmediatas. No usó la madera, pues sabía que luego se iba a agotar. Él quiso mejor utilizar la semilla. Usó cada una de esas pequeñas semillas, las plantó, la semilla de la tolerancia, de la generosidad, de la capacidad de pensar antes de reaccionar, en la habilidad de colocarse en los zapatos del otro, en las necesidades del otro, en los suelos de la psiquis de cada uno de esos alumnos. Y cuando el maestro murió, parecía que sus sueños serían sepultados, pero el mayor favor, eso lo sabemos, el mayor favor que se le hace a una semilla es enterrarla. Porque si no enterramos una semilla, no va a germinar. Y con esa semilla hizo un gran bosque. Sus conflictivos alumnos fueron transformados en una casta de pensadores, hombres entregados. El resultado obtuvo más de 2.000 millones de personas que actualmente conforman la cristiandad, perteneciendo a ese inagotable número de seguidores que siguen al maestro bajo la religión cristiana. Pero aún en esa humanidad que no lo sigue en su cristiandad, también lo sigue y lo admira como un hombre que supo manejar sus emociones, que conquistó la humanidad sin derramar sangre, solamente con amor, hablando de ese fenómeno de la paciencia, del perdón, de la solidaridad y de la inclusión social. Ese maestro que supo
utilizar la semilla para poder convertir a esos grandes hombres en grandes seres empáticos que transformaran el mundo. Y hoy yo quiero terminar haciéndoles simplemente una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quieres ser empático? ¿Quieres conectar con el otro? Tienes que aprender a ser autor de tu propia historia. Y esto significa a liderar tus emociones, a construir tus pensamientos y a poder ponerse en los zapatos del otro. Con esto yo quiero dar por terminado este módulo número 3 de la empatía, muy importante en las relaciones humanas, en las relaciones con los demás. Y quisiera abrir como un espacio de preguntas y respuestas, sin antes hacerle esta pregunta, que me la pueden contestar a través del chat, o si quieren hacerlo verbalmente también estoy abierto a contestarlas. Me gustaría escucharlos a todos. Y la pregunta sería, ¿en qué les ha servido este módulo? ¿En qué les ha servido hoy estar aquí en este webinar durante prácticamente 60 minutos compartiendo estas herramientas y estas experiencias de vida? Así que los escucho, los que quieran hablar, decirme algo. Y una persona que nos comparte un pensamiento que dice: el que juzga mis caminos, le presto mis zapatos y le regalo mi dolor. Es un autor desconocido. Definitivamente. Es muy fácil juzgar la necesidad del otro, es muy fácil ponernos en la posición, mirar al otro, pero ponernos en los zapatos del otro significa otra situación. Muchas gracias por estar conmigo, por participar, porque todas estas cosas le sirvan, estas herramientas de vida sean de gran uso para sus vidas, para su reflexión, su meditación, pero sobre todo los invito y los exhorto a que practiquen las herramientas que se les están brindando aquí, porque tenerlas en el conocimiento hay que llevarlas a nuestro interior para que se conviertan en una conducta de vida. La empatía consiste, por lo tanto, en aprender a ponerse en el lugar del otro, conectar con sus sentimientos y con la forma en que viven sus situaciones, entendimiento, sus deseos y sus miedos. Así mismo es. Sí, definitivamente cuando uno tiene un jefe inmediato que es reacio y no acepta la sugerencia, yo solamente quiero decirle que se recuerde que eso no tiene que ver con usted, sino con el otro. Los cambios y la transformación del ser de cada uno tiene que ver con su propia historia. Cada quien cambia si desea cambiar. A veces queremos cambiar a los demás y solamente podremos dar un ejemplo de vida para que otros copien esos modelos y lograr esas neuronas espejo que copien nuestros comportamientos, porque al final eso se siente y se percibe y se vive, y la gente quiere tener lo que tú posees y lo que tú tienes. Así que esa es la mejor manera. Y también quiero darles como una exhortación y una invitación a que si hoy se encuentran maestros, profesores y padres aquí conmigo, cuiden mucho sus palabras, sus emociones, porque el registro automático de la memoria grabará en sus hijos y en esos alumnos
en esas ventanas que se convertirán en conductas posteriores. Cuiden, si usted quiere truncarle emocionalmente el crecimiento de una persona, ridiculícelo en público. Eso es funesto. Pero si quiere exaltarlo y que crezca, elógielo en público. Debe reprimir en silencio y elogiar en público. Si aprendemos esta herramienta, vamos a tener una sociedad más limpia, más pulcra, una sociedad donde podamos practicar la empatía, que al final se convertirá en una vida con valores y una vida mejor para otros. Perfecto. Bueno, les agradezco a todos por haber estado el día de hoy aquí conmigo en esta experiencia de vida. Bueno, aquí están mis datos. Les pido que sigan las cuentas de Antai. Estamos toda la semana